Esta mañana yo quiero, amados míos, que hablemos de los principios ministeriales. Hay un factor determinante para que toda esta bendición se conserve, y es la actitud, la personalidad, el carácter, la firmeza del pastorado en esta santa obra. El pastor es determinante, el liderazgo es clave en todos los aspectos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Asistimos hoy a un deterioro en el campo social y político del liderazgo lamentable. Uno ve, hermanos míos, las naciones desmoronándose y la gente le vota a cualquiera con el ánimo de buscar donde aparezca un líder que de verdad aglutine y convoque. El pueblo le vota, así y se decepcionen rápidamente. Eso es en el campo secular. En el campo espiritual las cosas no están tan bien en otros ámbitos. Escándalos de líderes comprometidos en problemas de moral, de enriquecimiento ilícito, de evasión de impuestos, una cantidad de delitos, hermanos, que no tenían por qué darse en el liderazgo bíblico. Bendito el nombre del Señor. A esta obra Dios nos ha entregado mucho, entre ellos un perfil de liderazgo ajustado a derecho, como dicen los juristas. Y es por eso que yo les quiero hablar de esos requisitos que en el sacerdocio levítico, óigame bien, se establecían para quien ejercía el sacerdocio. Así como en el antiguo pacto el liderazgo levítico ejercía, en el Nuevo Testamento hay un liderazgo pastoral. En Efesios 4 se describe como pastores, evangelistas, maestros, profetas. Amén. Pues las normas de santidad, de pureza, en el Antiguo Testamento físicas, en el Nuevo morales, éticas, espirituales, son las mismas. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Por eso Pablo escribió que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero inmediato deja el cuestionario para que quien aspire lo vaya llenando. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermanos, aún en la parte familiar el sacerdote era sumamente observado. Era tan rigurosa la norma para él que, por ejemplo, se establece esta norma en 21:9. Escúchenla, de Levítico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Miren qué tan elevada esta norma. O sea, el círculo familiar del hombre que pasaba a ministrar, a distribuir el pan de su Dios, era tan exigente que aún la conducta negativa, inmoral de una hija lo podía afectar, lo deshonraba, dice aquí. Amén, hermanos. Más adelante, 22:12, oigan lo que dice también de la hija del sacerdote. Y la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, o sea, con inconverso, en términos actuales, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. O sea, si la hija de un sacerdote se enamoraba de un hombre que no era de esa casta sacerdotal y se casaba con él, ella no tenía ningún derecho a participar de los beneficios materiales, de las ofrendas que el pueblo traía. Miren ustedes, hermanos, para que vayamos captando, óigame por favor, pueblo que me oye, y lo voy a decir delante de ellos, porque estas normas se las dijo a Aarón, Moisés a Aarón y a todo el pueblo de Israel, dice aquí. Hay enseñanzas que le damos a los pastores en particular, los reunimos, nuestro hermano Gustavo generalmente lo usa el Señor mucho en esta parte, pero hay otras cosas que hay que decirlas públicas para prevenir al pueblo, pero también para advertir al que anhele ser pastor en esta obra. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? En cierta visita que yo hice a una de las zonas, un pastor y otro concilio se me acercó y me dijo: hermano, ¿es cierto que en el movimiento los pastores administran los diezmos y las ofrendas? Le dije: ¿es cierto? Dijo: si yo me gano un minero, estábamos en una zona de minas, y un minero de esto de oro me diezma, por ejemplo, 50 millones en un mes, ¿yo puedo administrar eso? Yo lo miré a los ojos y le dije: usted está pensando diferente, usted nunca será parte de esta obra, porque ya con este pensamiento, ya Dios lo excluyó. Usted no puede, no cabe aquí. Esta no es una obra para gente que piensa de esa manera. ¿Cuántos alaban el nombre poderoso del Señor? No, hermanos, pero es bueno que usted, pueblo, sepa, porque es que la Biblia autoriza a ese pueblo a verificar nuestra conducta. Hebreos 13:7 dice que ellos tienen derecho a considerar el resultado de nuestro proceder. Por eso ninguno de nosotros debemos ni podemos éticamente utilizar el púlpito para defendernos.
Por favor, pueblo, un hombre que se defiende de su conducta con palabras en el púlpito, por ejemplo, diciendo, amenazando, y el que hable del siervo de Dios, voy a orar que le caiga juicio y lepra. Un hombre íntegro, una mujer de bendición y de testimonio, nunca necesita decir eso en el altar. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Se dan unas exigencias de tipo físico que las voy a mencionar y que tienen algún paralelo, alguna tipología con la vida espiritual o ministerial particularmente. Dios le dijo a Moisés, dígale a Aarón esto: ninguno, o sea, no se exceptúa, ninguno de tus descendientes por generaciones, no solo esta, las que vienen, que tengan algún defecto, se podrá acercar para ofrecer el pan de su Dios. Miren la función, el pan de su Dios. Usted no da lo suyo, ni yo doy lo mío. Damos lo que Dios nos da por su misericordia. El pan, el alimento para el pueblo, nosotros lo distribuimos. Y hay que tener mucho cuidado cómo se distribuye y cómo se entrega. Háblales y diles: ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y encontré por lo menos 12 defectos que inhabilitaban a un miembro de la tribu de Leví para ofrecer el pan de su Dios. El primero es este: dice varón ciego. O sea, al carecer de la facultad de la vista, esta persona no podía ministrar en el sacerdocio levítico. Esa incapacidad para ver adecuadamente le limitaba. Sea bendito el nombre del Señor. No veía, amén. Y ustedes saben que la ceguera física a menudo es usada como una tipología en el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, llamó a los fariseos ciegos y los llamó guías de ciegos, amén. Y cuando la Biblia habla de ciego en el campo espiritual, una persona que no tiene revelación, luz de Dios, ¿cómo va a ministrar el pan de Él al pueblo? De ahí, presbíteros amados que están aquí, los selectivos que tenemos que ser. ¿Por qué estamos revisando estas listas? ¿Por qué hemos enviado los candidatos al departamento jurídico? Para verificar, hermanos, aún de pequeños detalles. Oigan este. Hace unos 4 años yo estaba aún en la supervisión. Entró una llamada de una institución que se llama Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. La funcionaria que habló conmigo me dijo: pastor, me preguntó todo. Yo le respondí hasta donde pude y me dijo: es que tenemos una demanda contra un pastor de ustedes y hay que congelar las cuentas de su concilio porque él debe responder tiene una demanda por inasistencia alimentaria de 2 pequeños que él tiene. Yo busqué inmediato en los datos, verifiqué el presbítero, lo llamé y me dijo: sí, hermano. Luego nos comunicamos con él telefónicamente inmediato porque había una amenaza seria, económica. ¿Qué pasaba? Este varón en su vida inconversa había procreado 2 niños, obviamente fuera de un matrimonio. Hacía unos 3 años se había convertido a Cristo. Dios lo salvó, lo trajo a la iglesia y el hombre se enamoró y se casó otra vez. Y los niños los tenía con la mamá de ellos, ahí, distante. Por ahí enviaba de vez en cuando algo. Y cuando esta mujer se enteró que el papá de sus niños era un pastor, inmediatamente fue el bienestar familiar y puso la demanda no contra él tanto, sino contra nosotros como obra. Óigame bien, cuando yo le pregunto: hermano, ¿eso es cierto? Sí, hermano, yo en la vida inconversa tuve esos niños. ¿Cuántos años tienen? Uno tiene 9 y el otro tiene 7 años. ¿Y por qué no responde por ellos? Porque yo no tengo un buen trabajo, hermano. Inmediatamente. ¿Y cuándo lo presentaron? Hermano, me presentaron este año. Lleva apenas 2 o 3 meses presentado. Nos tocó derogar aquello. Yo le dije: arregle su problema allá afuera. Alabado el nombre del Señor. Mire, un asunto tan elemental como ese nos estaba creando un problema ya de tipo económico y jurídico a nosotros. Hermanos, es que tenemos que ser selectivos, por favor. No todo el que brinca y haga así en una plataforma, no lo mande ahora aquí a estar de pastor o de pastora. Mire que tenga una visión clara, que no sea ciego. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Podíamos hablar mucho de él, pero después del ciego sigue otro que no podía servir. ¿Cuál era? El cojo. Esto tiene que ver con el andar correcto. La persona que tiene esa deficiencia física pues no anda normal. Y entonces tampoco lo admitían en el sacerdocio. Y les quiero decir que hemos conocido un que otro cojo, no físico, porque gracias a Dios no es esa la norma en el Nuevo Testamento, alabado el nombre del Señor. Pero cojos muchos. Hemos tenido información, y se los digo delante de este pueblo y ante las cámaras. Dios ha ido descubriendo unos que otros deshonestos. Cojos, no andan recto, andan chuequeando, sí, andando mal.
Sí, los hay. Dios lo va poniendo al descubierto. Gente que se toma parte de las ofrendas misioneras, que no envía el informe completo como es. Hemos descubierto y amonestado pastores que han tenido el cinismo de ir a pedir diezmos a las fincas y a las casas de los hermanos, a los negocios. Si usted se entera de uno de ellos, por favor denúncielo ministerialmente ante las autoridades competentes. Es un cojo. Y yo le pido a usted, iglesia que me oye hoy, sea exigente en cuanto a la calidad del pastorado que tiene. Uno como miembro de iglesia tiene también derechos bíblicos, y es verificar que la calidad del liderazgo se ajuste. Una vez despidiéndose Samuel del pueblo, se paró en una tarima alta. Allí estaba el sustituto y estaban todos aquellos jueces y ancianos, y este hombre de Dios levantó su voz y les dijo: ustedes me conocen desde que era un niño, ustedes saben cómo he andado delante de ustedes. Y le dijo en su etapa final: si he tomado el asno de alguien, si a alguien le he codiciado un bien, si he tomado lo prestado y no lo he devuelto, por favor levanten su mano, que en este día yo debo restituir eso. Y cuando yo leo eso en la palabra me lleno de gozo, porque este pueblo levantó la voz y dijeron: nunca nos has defraudado, jamás has actuado de esa manera. Oh, gloria al nombre del Señor. El haber más valioso de un hombre, de una mujer de Dios, no es ni los números que en su iglesia se manejen, es su integridad, su rectitud con la cual anda. Levante su mano y dele gloria al Señor. El cojo no andaba recto, no podía ser sacerdote. Luego del cojo venía el mutilado. Esta persona, el cojo tiene su extremidad, pero la tiene defectuosa, mientras que el mutilado le faltaba. Tal vez un accidente, algo pasó en él y perdió parte de su pie o de su mano, no sé, o de su dedo. Pero lo cierto es que al quedar mutilado también quedaba inhabilitado, es decir, estaba incompleto. Amén, hermanos. Ustedes saben que la Biblia dice que nosotros estamos completos en Cristo. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? El hombre de Dios tiene que tener una integridad, no tiene que tener faltantes. Es vergonzoso en los traslados y relevos pastorales que a veces llega gente a cobrar al pastor anterior creyendo que todavía está ahí. A una congregación llegó un hombre a cobrar un pavo que en un 24 de diciembre se lo había fiado al pastor, se lo comieron y no se lo pagaron, y hubo relevo en el mes siguiente y el otro vino a cobrar el pavo y era otro pastor. Conocí el caso porque yo llevo aquí en esta junta 16 años y bregando con pastores 24 años que estoy cumpliendo hoy de casado. A los 5 días de estar casado me pusieron de presbítero allá en la zona 13, de manera que conozco casos. Esto no me los han contado. Yo conozco de gente mutilada y también de cojos. Amén. Un carro viejo le fue llevado a un pastor un domingo en la mañana. Lo vendió por bueno y lo trajeron empujado hasta el frente del templo. Y estando el dicho ministro, que por supuesto no está ahora en la obra, porque Dios no los permite con largo tiempo, le gritaron desde allá y le dejamos ese pedazo de carro y lanzaron epítetos y términos desobligantes. Y el hombre: reprendamos al diablo y que no sé qué. Hermanos, me han llegado llamadas, a las oficinas llegan una cantidad, dejé allá una carpeta gruesa, allá está en la gaveta del escritorio del hermano Samuel, quejas y reclamos, así la llamé, en letra grande, de pastores con esta cantidad de defectos, mutilados, sacan prestado y no pagan. Hermano, sacan a los creyentes para que les sirvan de fiadores y tomar deuda y después nada. Gente, hermano, que usan hasta la esposa para mandarla a profetizar, para sacarle dinero a los creyentes. Nos tocó manejar el caso de un expastor. Hermano, le estoy hablando realidades, iglesia, para que ustedes vigilen y observen la calidad pastoral que Dios demanda en esta santa obra. Un pastor obtuvo una motocicleta con mucho sacrificio. Un creyente la compró y se la prestaba de vez en cuando al pastor, hasta que le tuvo que decir que no se la podía prestar más porque él la necesitaba para su trabajo. Y a los 8 días vino palabra de Jehová, entre comillas, a través de la esposa profeta. Oigan eso: si no regaláis esta moto a mi siervo. Eso fue real, amén. De cierto os accidentaréis y os aporrearéis y os descalabraréis. Ay, Señor, tenga misericordia.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Uno se pregunta, ¿cómo una persona de estas aparece en el ministerio? ¿Quién lo referenció para que pasara al frente y aparezca en un listado como obrero laico y luego con ascensos ministeriales? ¿Dónde está la visión, presbítero? Uno debe observar si la Biblia manda que el obrero no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Si Jetro, el suegro de Moisés, que vino y observó el trabajo ministerial, lo sentó y le dijo: mira, este trabajo es excesivo para ti, el pueblo va a desfallecer, y también usted por esto haga una cosa, distribuya este trabajo que es muy grande, coloque jefes de a miles, de a cientos, de a 50 y de a 10, pero para que usted lo seleccione le dio por lo menos 4 pautas: que sean varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. No pongan a nadie que ame la avaricia, porque ese puede explotar y ser los tramposos, hermano, que hoy hemos luchado con ellos. Gente deshonesta que la hay. Es tan deshonesto decir en un púlpito: hermano, allá está la actividad pro templo, y después se la embolsillan ellos. ¿Cuántos pastores? Una vez me dijo uno: hermano, deme una conferencia de generosidad en la iglesia, hermano, que yo he visto que Dios lo ha bendecido. Eso no es conferencia, es que la actitud, cuando un pastor se guarda el recurso pro templo, cuando usted pone su esposa de tesorera, que ningún hombre honesto lo hace. Nunca una esposa de pastor debe ser tesorera, se lo digo ahora. Aquí en Colombia hay una figura jurídica que llama concusión, cuando un funcionario coloca a su esposa. Amén. ¿A quién? A la suegra, me dicen aquí estos presbíteros. Es a menos, porque se supone que si es suegra ya tiene lagunas mentales, ya es posible que no sepa sumar, de pronto sí sabe restar o dividir. Amén. Cuidado, hermano, es que la ética, el sentido común me dice. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Que hay una necesidad para la convención, y como la esposa está en la que tiene el tesoro: mi hija, présteme y calladito. Hemos descubierto escándalo, gente desmotivada que no quieren apoyar porque no saben cuántas empanadas se vendieron en la caseta, cuántos almuerzos, cuántas faldas se distribuyeron. Nosotros los pastores podemos ser asesores, pero nunca, usted jamás, yo nunca lo he hecho, ya no lo hago. Jamás tendré, hermanos, a mi cuenta el tesoro de la iglesia. Nunca lo hice, no lo voy a hacer ahora, menos. Alabado el nombre del Señor. Mutilado, no podía ser mutilado, pero veamos, avancemos porque nos demoramos, hermano. O tampoco sobrado. Mutilado le faltaba, pero el sobrado era que le sobraba, tenía de más. Hay personas que tienen, en la Biblia habla de algunos que le nacen un dedo más. Ahora la cirugía y todos los recursos médicos ayudan y lo seccionan porque no hace falta un dedo más. Dios nos hizo completos. La Biblia habla de uno que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Pues hoy sencillamente un médico, un cirujano hace la incisión y lo arregla. Pero hay unos que tienen más de una, no un dedo, sino una uña. Tienen uñas muy largas, son sobrados de uña, pastores, hermanos. Tenga Dios misericordia. Amén, hermanos. Yo le pregunté al hermano de la moto, le dije: ¿usted le entregó la moto? Dijo: no, pastor, por supuesto no se la entregué, porque yo a la esposa no le creo nada como profeta. Oigan, mujeres que me están oyendo en esta mañana, vale más su credibilidad y su testimonio que su profecía, y menos de ese tipo. A los 15 días, hermano, ¿y por qué no ha hecho caso? Él le dijo: mire, hermana, que me hable Dios por una persona que no sea usted, y le entrego la moto. Pero mientras tanto no se la entregó. Hizo bien en no entregársela. Gente que usa la manipulación psicológica para sonsacarle dinero. Por ejemplo, mira una cámara como esta, y ahora que tenemos cientos en la internet mirando: allá en tal país hay alguien que tiene $100 guardados, corre, pacta. Eso es manipulación psicológica. Dios me muestra que hay uno con $200. ¿No ve que eso es normal? ¿No ve que las leyes de la probabilidad permiten que haya cualquiera de ustedes que tenga $200 guardados? Amén. Que tiene un familiar por allá en Estados Unidos o por allá no sé dónde, y le mandó una pequeña ofrenda y usted los tiene ahí para cambiarlo. Y ahora, ay, que Dios me habló que lo voy a entregar. No, hermano, uno tiene que tener madurez y tener también capacidad de análisis. Este no es un pueblo que pasa entero. Esta obra no es gente ignorante. Nosotros estudiamos la palabra, conocemos y evaluamos la conducta de estos hombres de Dios.
¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Año tras año, década tras década los hemos visto y hemos conocido su transparencia, que son hombres probos en esto, y yo bendigo a Dios por tener un liderazgo así. No podía ser de otra manera. Entonces el sobrado tampoco. Luego venía el varón que tuviera o varón que tenga quebradura. Este sufrió un accidente, una fractura de alguna de sus piezas óseas, de sus huesos, y aunque lo hayan sobado y todo lo hayan entablillado, quedó con quebradura, se accidentó. Entonces lo que hacían en aquel entonces era que examinaban desde a la coronilla hasta los pies a ese candidato a sacerdote. Usted observará que la vestimenta se le iban colocando pieza por pieza hasta que lo cubrían por supuesto desde adentro hacia afuera, hasta la ropa interior. La Biblia habla de los calzoncillos que tenían que usar, que eran largos. Alabado el nombre del Señor. Alguien dirá, pero es que es por llenar. No, es que Dios es exigente y celoso de su obra. Es que el que distribuye el pan de su Dios tiene no la opción, sino la obligación de andar correctamente. Por ejemplo, ese pastor que les cuento sufrió una quebradura en la vida inconversa. Amén. ¿Cómo nos van a advertir ahora, hermanos, que tenemos que responder por el pecado de inmoralidad de ese hombre antes de convertirse? Es cierto, Dios lo perdonó, pero mire ahora. Es que, hermanos, sepan que hay cosas que aún pasan en la vida inconversa que afectan el futuro ministerial de una persona. A mí me decía una hermana por allá en Europa, me decía, mándenos pastores latinos. Y me dijo, ¿por qué? Me dijo, porque esta gente que usted ve aquí, muchos de ellos, así Dios los salve. Usted ve en la calle gente de esta liberal, y así Dios salve, cualquier hombre de 30 años para arriba tiene 5, 6 y hasta 10 divorcios encima. Y mujeres igual. Así Dios los tome de allá y los pase a una iglesia. Esas personas no podrían hablar con propiedad de moral, de ética, de santidad y de pureza, por el pasado que tienen. Alabado el nombre del Señor. Tantos matrimonios encima, habla de que no son maduros emotivamente, no tienen una estabilidad emocional, no tienen un carácter para autocontrolar sus inclinaciones, y un hombre así no puede tener la autoridad que demanda un púlpito para conducir un pueblo delante de Dios. ¿Se da cuenta que hay quebraduras que inhabilitan a quien la padece? Aquí está la quebradura de pie o rotura de mano. Este era quebrado de pie, pero hay uno que sufrió la fractura, fue en la mano. Amén. Y a algunos que le sufrió, les quedó la mano así, que solo jalan para su lado. Alabado el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Como aquel es presbítero que en una actividad todas las noches hablando de una ofrenda para el siervo que nos visita. Y a mí me incomoda eso, porque eso transmite la idea de que uno es un pordiosero, y no lo somos. Esta es una obra de generosidad y de bendición. Si quieren dar una ofrenda, amén. Pero todas las noches, yo le dije la tercera noche, hermano, no diga que la ofrenda es para mí, me hace sentir mal. Y yo sirvo al Señor en una obra que es generosa. A mí me pagan el pasaje para venir a visitarlos a ustedes. Amén. No use la figura de un compañero para sacarle. Pero luego me entrega una ofrenda grandecita, yo la pongo en el sobre. No me gusta estar contando ofrendas delante del que la da, como algunos la hacen. Se han dado caso de gente que abre la ofrenda, la cuenta y le dice, ¿esto por qué tan poquito? Y le exigen más. Mutilados, que los hay, con mano quebrada, fracturada. Amén. Llego yo a casa, abro la ofrenda, habían 300,000 pesos en billetes de a 1,000 y de a 2,000. Y aquí los otros de mayor denominación, ¿dónde están? Yo empecé a meditar, pastores. Si lo llamo, puede interpretarme como avariento. Si no lo llamo, puede hacer esto con otros. Señor, ¿qué hago? Inmediatamente vinieron estas normas a mi mente y dije, lo llamo. Le marqué, le dije, hermano, ¿cuánta ofrenda puso usted? Hermano, es que hay mucho gasto. Yo le dije, ¿por qué no se lo dijo a la iglesia entonces? Amén. ¿Por qué no le dijo a la congregación de los gastos? Además, yo tengo sentido común porque yo soy pastor. Estos hombres que están aquí somos pastores y sabemos cómo una iglesia, uno tiene sentido de análisis. 1,200, 1,500 personas en una confraternidad. Muchos de ellos dan billetes de a 5 y de a 10,000 pesos. Está en el templo de la actividad, está en las bancas de la iglesia, el sonido de la iglesia. ¿Qué otro gasto extra hay? Uno hace cuentas. No crean que estamos aquí un poquito cabecipelados. No, nosotros también tenemos capacidad de análisis. Y algunos
Por la misericordia de Dios, sabemos leer y escribir y hacer numeritos. Nosotros sabemos cuántos son 2 más 2. Entonces a uno no pueden engañarlo de esa manera. Yo le dije, hermano, deme un número de cuenta y le regreso los 300,000 pesos. Pero por favor no me utilice. No le mienta a una congregación. No le diga a una iglesia, eso era un púlpito, cuando adentro de su corazón hay avaricia. Hermano, perdóneme, tampoco está de presbítero. En esta administración pasada que yo terminé, 11 presbíteros, hermano, y pienso que cientos de pastores han prescindido Dios de ellos, porque los ha metido en la balanza y han sido hallados falsos. ¿Por qué se han metido esta gente con estos defectos? Mire, hermano, esto es muy triste, pero aquí está el sobrado, el mutilado, el quebradura de pie y de mano. Ahora en el versículo 20 está otro que tampoco servía, y era el jorobao. El jorobao es el que perdió la verticalidad. Algún defecto en su espina dorsal lo inhabilitó para andar derecho, y el jorobao se caracteriza porque siempre anda agachado, puesto que no puede enderezarse. Se llama joroba, una pronunciación que hay aquí en la parte alta del llamemos en lenguaje paisa, del espinazo. Amén. Así hablamos. Yo soy de por aquí, hermano. Mis ancestros son antioqueños, así que ustedes me van a disculpar. Ahí anda jorobao, no anda recto. ¿Saben ustedes que morfológicamente el cuerpo está diseñado por Dios de tal manera que tiene hasta un centro de gravedad? Es que Dios sí sabe. La columna no queda por aquí ni por aquí, sino justo en todo el centro del cuerpo. Si separaron un cuerpo vertical por toda la mitad, las 2 mitades pesarían exactamente lo mismo. Es que Dios sabe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Eso permite que usemos los pies adecuadamente y que no nos cansemos tanto, porque si usted pesara más de un lado que del otro, ese pie sufriría más. Miren, nada más que los que somos diestros tenemos un poco más de grosor en la muñeca que los zurdos. Los zurdos se les engrosa más por el ejercicio, porque el cuerpo, el cerebro lo va programando de tal manera que reacciona. Por eso usted llega a tierra caliente cuando viene de tierra fría, y ustedes, hermanas, en la tarde ven que los zapatos le quedan estrechos y que, ay, yo me estoy como hinchando. No, es que el cerebro capta el entorno y le dice al organismo pendiente que llegó a tierra caliente, se puede deshidratar, guarde líquidos. Entonces usted toma agüita y el organismo lo preserva para evitar la deshidratación. Eso lo hizo Dios, lo diseñó. Alabado su nombre. Cuando Él puso la columna en usted, es como tiene que ser. Bendito sea el Señor. Le enseñan a uno que tiene que sentarse adecuadamente en el escritorio. A los niños en la escuela, en el pupitre, tiene que sentarte a ti, porque si no cría joroba. Y le están diciendo para prevenir que la joroba crezca y que le haga un defecto y que le dañe su caminar. Y más de un jorobado ha llegado. Lo que pasa es que Dios los ha puesto en la línea y los ha enderezado. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Y ahora caminan rectos, pero hay otros que se joroban por el camino. Van perdiendo la postura. El caminar recto que deben tener lo van perdiendo y se van jorobando poquito a poco. Poco a poco uno ve, este hombre no era así. Antes no andaba de esa manera, porque ahora. Antes estaba en las primeras filas adorando a Dios, bendiciendo al Señor, y ahora en pleno culto está por allá comiéndose las últimas hamburguesas que quedaron. Alabado el nombre del Señor. En plena actividad de palabra, la palabra aquí que fluye, el mensaje, hermano. Como me dijo un hermano una vez, me dijo, hermano, es que me da tristeza con el hermano Julano. Ahí tuvimos una discusión porque lo exhorté. Dijo, yo llegué tarde porque se me enfermó la esposa y yo venía corriendo. Y cuando yo venía, yo escuchaba el mensaje que daba palo, hermano. Dijo, ese mensaje yo no me lo pierdo. Cuando voy corriendo y lo veo, ¿y usted qué hace aquí? No, hermano, es que eso es lo mismo. Yo le dije, no sea ingrato, desleal. Usted que no tiene la mujer enferma y que está alentado, en vez de estar allá metido, camine conmigo. Dijo, y se me zafó y se quedó ahí sentado, y yo corrí a la última porción porque yo tenía hambre de palabra, me dijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay gente recta, en gran mayoría las tenemos, que no andan con jorobas. Pero también hay los que Dios quiere alinear. Alinear es enderezarlo. Alabado el nombre del Señor. Le hacen eso a los vehículos. Usted no ha notado en las carreteras, los que viajamos tanto por carretera, que unos vehículos viejos van andando como así, como torcido. La llanta delantera va por allí y la trasera, y uno dice, ese carro está desalineado, perdió la línea. Hay unos mecanismos mecánicos que los usan esos hombres especialistas y alinean los carros.
Yo estaba mirando cómo es eso, no entendí nada, pero tiene que dar cierta medida. Y esa medida la daré en unos términos técnicos que yo tampoco entendí. Yo hace poco alineé ese carro para venir para Medellín y yo les dije, ¿cómo es eso? No entendí nada. Pero lo que sí me dijo es, los carros vienen con una línea de fábrica desde el montaje. Y cuando la pierden, las llantas empiezan a acabarse más de un lado que del otro. Y la máquina sufre porque el punto de gravedad. Y me dijo un discurso ese mecánico que yo no le entendí mayor cosa. Pero lo que sé es que Dios en su gracia crea seres perfectos, dice la palabra. Pero el hombre se busca imperfecciones. Dios quiere en su obra gente que ande recta. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Viene el otro, el jorobado o el enano. Ayer el hermano Gustavo hacía mención al enanismo allá en la reunión antier. Y el enano es el que le faltó estatura. Tranquilo que no me estoy refiriendo a nadie en particular. Alabado el nombre del Señor. El pastor mira al otro. Amén, tranquilos. Es que estamos en la gracia. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? A su nombre. El enano es el que le falta estatura. Ustedes sabían que también, óigame acá, desde el punto de vista biológico, los cuerpos están diseñados por Dios con algo que los médicos usan es la relación entre edad, masa corporal y estatura. O sea, el niño a tal edad debe tener tal peso y tal estatura. Y hay una tabla que paran el pequeño allí y ahí está pegada en la pared, ¿la han visto, verdad algunos? Y entonces dicen, está bien de peso, pero está mal de estatura. Alabado sea el Señor. Y entonces le dan el nutriente que necesita para crecer. Alabado el nombre de Jesús. A mí un día un testigo de Jehová molesto me dijo que a mí no me habían alimentado bien cuando estaba chiquito. Estaba rabioso conmigo porque, amén, entonces apeló a un argumento de esa naturaleza. Hermanos, el enano es la persona que le falta llegar. Efesios habla hasta que todos lleguemos a la estatura, al nivel. Se presupone que un pastor es la persona que ha llegado a una altura ministerial, doctrinal, ética, moral, familiar. Amén, hermanos. Es vergonzoso que la iglesia no crea que su pastor deba tener la estatura, la altura que debe tener. Tan triste cuando hay personas que dicen, yo no puedo llevar al profesor de mi colegio a la iglesia porque, cuando oiga a mi pastor. Hay pastores tristemente que no crecieron. Todavía siguen diciendo aiga cuando saben que es haya. Uno tiene derecho a nacer ignorante, pero no tiene derecho a morirse ignorante, hermano. Algunos tuvieron privilegio de ir a una escuela, a un centro de educación. Otros no tuvimos ese privilegio, pero Dios nos dio el sentido común, la capacidad de leer, hermanos. Crezca. Mire, Pablo habla en Timoteo que el obrero debe ser apto para enseñar. ¿Es así o no es así, hermano? Una persona con cierta estatura. El primer contacto que tiene un nuevo es con el ujier. Luego se queda mirando al púlpito, evalúa a los músicos, la alabanza. Pero luego que el pastor ocupa el altar, él ve el porte que lleva, la forma como se viste. La presentación física. Un pastor todo despeinado que vino en moto y se quitó ese casco y lo tiró por allá y pasó al púlpito así con los 3 pelos que le quedan. Hermano, deja mala impresión. Y si está por internet, peor. Sí, hermanos. Mal abotonada la camisa, le sobró un botón y le quedó así torcida. Detalles como ese. Le sobra media franelilla aquí, le sale aquí por la barbilla un poco y así, hermano, y con una corbatica mal amarrada. Esos detalles, aunque parezca insignificante, lanzan un mensaje a quien lo oye por primera vez. Acuérdese que Corintios habla del que ocupa el lugar de simple oyente. Está el maduro que evalúa y entiende y conoce a su pastor, pero está el nuevo que de pronto no tiene esa estructura todavía y se puede llevar una impresión inadecuada. Cosas como esa. Enanos. Entonces no podía ser enano. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Todo el tiempo lo mismo, hermano. Nunca hay alimento. Un creyente me dijo, pastor Henao, dígale a los pastores que crezcan. Porque uno da un diezmo, una ofrenda, uno se sienta en un banco, uno paga bus, paga transporte y uno viene a alimentarse. Uno necesita que lo nutra la palabra.
A veces hasta con sueño nos sentamos en la banca, dijo. Uno suelta el trabajo tarde y corre porque uno necesita. Y llega uno y encuentra nada, no se alimenta. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, mire usted por qué tenemos que ser exigentes. Y quienes pasen ahora, escuchen que aquí están. Ahora ya daré sus nombres y usted hará una fila. Usted no está llamado a quedarse en ese estado. Alabado el nombre del Señor. Los que van a ser promovidos, por favor, presbítero, no promuevan a un pastor que lleva 10 años y tiene 7 miembros. ¿Cómo va a ir un reverendo entre nosotros con 8 personas apenas? Se supone que un reverendo lleva mínimo 10 años de ministerio. Por lo menos, ¿es así o no, pastores? ¿Y cómo va a tener si tiene 8 creyentes? No le digas que hay en la junta, es que el nuevo supervisor, es que la junta que entró, mire, esos son de los duros, he oído por ahí. No, dígaselo usted como pastor, dígale, no lo puedo promover, hermano, porque mire el informe, 8 creyentes. Mire, su pobre esposa con sus chancleticas remendadas todavía con machete caliente. Mire sus hijitos a pie descalzo, mocositos. Por favor, cuando aprendan a hacerle aseo a los niños, cuando aprendan a vestirlos adecuadamente, cuando usted aprenda a clamar a Dios y Dios lo bendiga, me avisa. Cuando usted crezca, alabanzas al nombre del Señor, a su nombre. ¿En cuántos lugares ha abierto Dios puertas en la radio y en la televisión? A mí me dijo un pastor, hermano, yo ante las cámaras, a mí me cogió un temblor. Le dije, haga ejercicio. Métase en un cuarto, ponga una camarita por allí, de esas de que ahora las venden, hermano, hasta las venden en los supermercados. Las cámaras, eso que, amén, usted tiene, eso está común y la pone y usted hace, y después ve el videíto y va corrigiéndose. Pero si le dieron la oportunidad de hablar por la televisión, hermano, métase en el nombre del Señor. Pastores, Dios nos está entregando tantas cosas maravillosas. Pero ¿sabe por qué, pueblo, no las obtenemos? Por el enanismo. El pastor Samuel sabe que estamos necesitando urgente como 6 o 7 presbíteros, amén, para hacer relevos y para nombrar. No los tenemos. Son tan pequeños que no crecieron. Nomás llegan de presbíteros. Ahí mismo uno le impuso una vez a la zona el impuesto pro presbítero. ¿Se da cuenta lo enanos que están? Amén. Otros, como yo soy el siervo de Jehová, nadie se presentará delante de mí con la mano vacía. Y cuanta reunión había, cogía ofrenda, hasta una reunioncita de líderes para coordinar un programa. Hermano, no se levante de aquí hasta que no coletemos la ofrenda. Y le sacan hasta, hermano, como exprimir un rábano hasta sacarle la última savia que tenga. Enanos, con defectos. Estos se llaman defectos en la ley y no se puede. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vamos rapidito, porque aquí habla del enano o también el que tenga nube en el ojo. Este no era ciego, tenía una nube que le impedía ver bien. Él veía, pero no veía normal. Le pasaba el uso del ciego aquel que la Biblia dice que veía los hombres como árboles, pero los veía que andaban. Ustedes saben que Jesús no lo dejó en ese estado, sino que concluyó el acto milagroso en él. La nube en el ojo le impide ver a muchos y a muchas. Las quejas son frecuentes de iglesias que se están mundanalizando. Hermanas que le van subiendo a la faldita y el pastor y la esposa del pastor no ven nada. Sí, señor. Muchachos y muchachas metidas en la alabanza, ya recortaditos. Ellos con los pelos así parados, hermanos, con una cresta como una semilla de mango recién chupada, ellos tranquilos. Con unos pantalones aquí abajito, hermano, todos descaerados, y ahí es que subiendo al altar, y el pastor con nube en el ojo. Amén, porque lo que le importa es la economía. No usar la autoridad de la cual Dios lo ha investido para decirle, venga, usted en esa condición no puede subir allá. Hemos visto, han subido al YouTube, han subido fotografías de matrimonios de nuestras iglesias vergonzosos. Novias, supuesta gente, muchachas, hasta de la alabanza, con toda la espalda destapada, literalmente, por las modas esas. No es sino que llega una fiestica de 15 o un matrimonio y se les olvida que son del movimiento misionero mundial, que son gente temerosa de Dios con principio. Ahí sí se van a buscar el trapo más indecoroso que encuentran, igual como lo hacen la gente que no teme al Dios del cielo. ¿Dónde está la visión, pastores? ¿Por qué uno no poder meterse y decir esto y esto? A mí me invitaron a una boda y me han invitado a muchas. Yo les digo siempre, voy si su boda es decorosa y es honrosa. Pero a mí no me van a sacar allá por video, ni me van a sacar en foto. Ay, que mire que el oficial allá y uno al lado de una mujer toda despechugada, toda deshonesta.
No. Eso, hermano, tengamos respeto y dignidad a la palabra del Dios del cielo. En esto, mujer que me oye, escuchen, esposa de pastores, si él tiene nube en el ojo, sóplela y límpiesela a usted. Y dígale: mi amorcito, qué pena con usted, pero eso van a salir por el YouTube y todo eso. Mire qué vergüenza nuestra iglesia. Después en la convención seguro que viene, como dijo alguien, vamos a coger palos. Pues los van a coger por tener nube en el ojo. Límpiese, vea. Siente esa pareja y dígale: si ustedes son temerosos de Dios, el día de la boda van a venir un poco de inconversos que lleven testimonio, que sepan que somos un pueblo diferente, que tenemos una mentalidad diferente y que Dios nos ha formado de otra manera. Alabe al Dios de la gloria en esta mañana. Esto tenemos que decirlo aquí en una conversión, recordárselo, porque ustedes les está olvidando. Porque algunos la catarata, los terigios, yo no sé qué le ha venido al ojo, ya no tienen la misma visión que antes. ¿Cómo no va uno a ver que una mujer se sube, que se agacha a recoger algo y tiene que mandar la mano aquí porque compra unas blusas que las dejan en vergüenza? No, hermano. Mujer de Dios que me oye, sin necesidad de estar bravo, sin estar peleando con nadie, háblele. Un vestido indecoroso, que los hombres la miran con lujuria y con morbosidad a su esposa o a sus hijas. Dígaselo, es verdad que hay veces que se molestan, pero ¿qué más? Toca. A la niña hay que decírselo: tú eres una muchacha con principios cristianos. Alabados al Señor. Los hombres te codician lujuriosamente. Si te vistes indecorosamente, uno tiene argumentos bíblicos y sociales para persuadir a una hija que se vista con pudor y modestia. Alabado sea Dios. Ojo con esa nube. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí hay otro que tampoco servía en el sacerdocio, y era el que tuviera sarna. La sarna es una afección de la piel que se caracteriza por una comezón continua. Rásquese. ¿Saben ustedes que al que padece sarna le molesta el calor? Y usted los ve que siempre están incómodos. Si no pueden usar las manos, ellos se recuestan alguna cosa como amén, a rascarse. Sarnosos. La sarna, hermanos, intranquiliza al que la padece. No tienen paz. Se molestan, todo les pica. El frío también. El culto, los mismos de siempre. Yo ya sé que eso es, yo ya me lo imagino. Yo le dije a uno que se fue, yo le dije: mire, no trate de modificar esto, porque no va a ser capaz. Esta obra tiene una estructura y usted o se vuelve masoquista y poca vergüenza. ¿Quién dijo que uno en toda convención, en toda confraternidad, llevando palos, uno se va a aguantar? O mejora o se va. Pero uno no puede continuamente oír esta palabra que Dios nos da, este mensaje que Dios nos da, y seguir lo mismo. No es capaz. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Uno se ve conminado a cambiar de actitud y de conducta. Tiene que hacerlo. Pero un mensaje continuo, hermanos, al sarnoso o lo sana de la sarna o se muere. Amén. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Miren, ahí están los defectos que inhabilitaban a los levitas aquellos. Sarna. Esa sarna, si usted conoce a algún sarnoso, y no lo estoy hablando peyorativamente, porque ahora hay alguna gente que se las da de gilibiscos, dicen allá en Boyacá, de finos. Ay, que es que maltrata. No, es que el que padece sarna es sarnoso, como el que padece lepra es leproso. ¿O cómo se le decimos a uno que tiene lepra? Pues leproso. ¿Cómo sería el calificativo para uno que padece sarna? Sarnoso. Amén. Hermanos, y la sarna inhabilitaba a ese levita. Pero estaba luego el otro, el que tenía empeine. El empeine es una pequeña afección de la piel que se caracteriza por ser redonda. Empieza en un núcleo y se va extendiendo de una manera radial, o sea, va extendiéndose en la misma proporción en redondo y va cubriendo la piel. Empeine se llama esa pequeña afección. Ahora casi no se da porque hay mucho medicamento y mucho ungüento para curarlo. Pero por allá en ese campo donde me criaron a mí, yo padecí empeines. Ahora que veo en la Biblia, yo digo: Señor, gracias que me sanaste. Amén. Empieza esa pequeña erupción cutánea allí, ahí se extendiendo, y es como una monedita. ¿Alguien alguna vez conoció a alguien con eso? Y se va expandiendo. Si no se cura a tiempo, va avanzando. El empeine pudiéramos decir que es como el inicio de la sarna.
Amén, hermanos. El empeine hay que tratarlo a tiempo antes que se expanda. Estas palabras que Dios nos da aquí, que nos dio en la central, que le da la confraternidad, que les da a estos hombres de Dios, son como una medicina para evitar. Por lo menos 2 casos recuerdo de un joven que cuando dimos ética ministerial, ese muchacho vino y me dijo: pastor, yo entrego esta credencial. A mí me presentaron muy biche, muy tierno. Yo he estado descubriendo en toda esta enseñanza que a mí me falta banca venteada. Me dijo: tranquilo, vaya, hable con su presbítero. Qué bueno que hay gente que descubre que están biches todavía y que tienen la humildad y la grandeza de reconocer y decir: yo no me meto todavía, pastor. Qué triste que ese muchacho tenga más madurez que el presbítero que lo presentó. Porque el que tenía que haberlo evaluado antes no era él, era quien lo examinaba, quien lo observa, lo detalla. Si usted ve que alguien tiene empeine o principios de sarna, no lo presente. ¿Cómo se nota cuando es un muchachito carnal, es un joven noviero, mujeriego, que está cambiando de novia con frecuencia y que toda la sube al Face y usted le encuentra 3 y 4 novias en el Face? Eso es sinvergüenza carnal. Ese no tiene empeine, tiene sarna. Esa sarna se llama concupiscencia no confesada ni rendida a los pies de Cristo. Escúcheme, pastores solteros que en breve van a pasar por aquí, y mujeres, usted no tiene derecho, se lo digo, a jugar con sentimientos de nadie. Usted no tiene que, porque leer una credencial, y ahora que le estamos haciendo bonitas con un holograma y con código de barra y en una computadora moderna que adquirimos para, hasta ahora sí credencial. Como aquel que tenía sarna avanzada y en Bogotá le dijo a un ujier que le dijo: por esa puerta no puede entrar si no tiene credencial. El otro la buscaba y le dijo: muéstrame la credencial y deje entrar. Y el otro buscaba hasta que los otros hermanos: hágase un ladito, no, déjeme pasar, yo la tengo aquí. Déjemela ver, hermano, porque a mí me dijeron que cuide aquí y que solo entra por aquí los que tengan credencial. Hasta que la encontró y le dijo: lea. El otro le dijo: lea. Sí, hermana, la credencial, lea. ¿Qué dice ahí? Y dijo: pues ahí dice ministro ordenado. Ah, ¿sabe qué es eso? Pues ministro, pastor. No, señor, eso es reverendo, papá, le dijo. Eso se quedó en el colectivo nuestro. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ese tenía empeine o sarna? Ya estaba avanzadito. El empeine es pequeño. Amén, hermanos. Pero si no se curan, iglesia, ustedes también vigilen. Cuando su pastor vaya a nombrar a alguien de Campo Blanco, acérquesele y dígale: pastor, déjelo sanar porque todavía está sarnosito. Las de las actividades, muéstrele el cuaderno, dígale: mire, aquí debe 20 empanadas, amén, debe 3 refrescos, aquí debe una ensalada de frutas, y cuando le pagan pasa por allá, y cuando no tiene plata es que arrima aquí. No lo presente, pastor, no lo presente. No nos haga ese daño, no nos metas a gente sarnosa, hermanos. Aquí muchachitas carnales. ¿A cuántos de ustedes aquí hay presbíteros que saben que me les tuve que oponer? No lo presente todavía. ¿Cuál es el afán? Hermano, es que predica muy bonito, pero ¿cómo se comporta? Ah, que es evangelista. Por ahí andaba una jovencita que por ahí algunos la invitaban. ¿Y eso qué tal? Yo nunca fui a oírla. Acabó de llevarse la ofrendita por templo que había y se perdió, hermanos, y tenía un novio inconverso. Ay, ¿qué tal? No, hermanos, tengamos saber a quién subimos en el altar. Cuánto andariego sarnoso anda por ellos, sarnosa, que a ponerlo. Eso es lo que abunda por ahí en los medios. Que apóstoles, que profetas, ahora hay querubines, ¿verdad? Y subiéndolo. No, hermano, uno tiene que tener discernimiento y análisis. Amén, hermanos. Por favor, ¿por qué la obra de Dios en general ha sufrido? Porque el que está ya puesto no es selectivo a mirar. Estos los examinaban y decían: tienen empeine, hasta que no le sane. No puede, usted no puede, este defecto lo inhabilita. Pero también está el último, y es el que tenía testículo magullado. Este estaba imposibilitado para procrear. Sufrió algún accidente, quedó estéril. Lo examinaban hasta íntimamente, hermano. Y entonces el sacerdote mayor que lo examinaba le decía: qué pena, pero usted tiene que ser un hombre fructífero. El sacerdote antiguo testamentario tenía esposa y tenía hijos.
Amén. Y ahí se evaluaba que fuera un hombre fértil. Pero le encontraban ese defecto, qué pena. Pero usted no puede, no, hermano, que yo me cubro bien, que la túnica, no señor, pero se va a ver por fuera cuando usted no tenga hijos. Cuando pase años en un altar y digan que usted no tiene hijos, le van a preguntar qué pasará. Entonces no es más bien, amén, busque trabajo por fuerita, alabado el nombre del Señor. Esa esterilidad, mire, aquí tengo y se lo voy a comprobar con esto. Hoy vamos a presentar 81 hermanos nuevos. Hermano Gustavo, lo que usted nos dijo antes de ayer allá. El jueves pasado presentamos 103 para 186 personas nuevos. Eso va a salir por la internet, por la revista Impacto va a salir la foto. Pero en la pasada convención que terminamos el jueves, presentamos 13 iglesias nuevas apenas. Y en esta de hoy, apenas 10 congregaciones, que sumada a las 13 anterior, son 23 iglesias. Mientras tendremos hoy 186 obreros nuevos. Amén. 184, perdón, 103 estuvieron aquí, ustedes les tomaron fotos, algunos que se quedaron. Hoy harán fila aquí 81, lo que son 184 en toda la convención para solo 23 iglesias. Lo que me da a entender que hay mucho, perdónenme para usar el término aquí, mucho testículo magullado, mucha esterilidad, mucha escasez. ¿Cómo es que una iglesia con 20 y más años no presenta un obrero todavía nuevo? ¿Qué hace un pastor? Permítame, hermano Gustavo, con todo respeto suyo, porque lo he aprendido de usted y lo hemos dicho. ¿Qué hace un pastor con millones mensuales y no tiene con qué pagar una renta para abrir un campo nuevo en otra ciudad o en un pueblo cercano? ¿Cómo es que no le regala 10 o 20 sillas de estas rimas que son económicas a un colaborador, le paga un arriendo y le dice, vaya, yo le colaboro con esto? ¿Por qué tiene que estar llamando al Fondo Nacional a que lo apoyen? Cuando muchos yo sé que tienen 20, 30 y hasta más 40 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cómo voy a decir que un pastor de eso es productivo, es fértil, cuando lo que yo veo es esterilidad? Amén, hermanos. Hagan las cuentas matemáticas y verá 183 obreros nuevos. Claro, hay muchas esposas de pastores, pero el número de iglesias tenía que ser mayor, matemáticamente hablando. Amén, hermanos. Es de suponerse que 23 iglesias nuevas, pues serían 23 obreros. Bueno, incluyamos algunas esposas, póngale usted 50 obreros laicos. Y año tras año ese arrume de credenciales, hermano. Cuando las traíamos de Puerto Rico, que ya nos daban en la oficina, hermano, eran kilos de peso. A mí me tocó más de una vez traer eso como equipaje adicional. Ahora las hacemos aquí porque tenemos ya la estructura técnica para hacerlo. Haga credenciales y credenciales. ¿Dónde está la evidencia de ese ministerio? Levante su mano y glorifique el nombre del Señor. Tengo que decirles esto hoy en este altar, porque la esterilidad tiene que acabarse, hermano. Si usted compara, ya para terminar porque el tiempo se me fue, si usted compara, amados míos, estas exigencias con las del Nuevo Testamento en Tito y en Timoteo, usted encuentra que el hombre de Dios del Nuevo Pacto también tiene que ser un hombre productivo, eficiente, que se ha puesto a prueba primero, apto para enseñar, decoroso, hospedador, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Ustedes que son bíblicos, ustedes también establezcan un paralelo, abran Levítico y en otra Biblia que la pueden tener, en cuantas casas hay más de una Biblia, lean Timoteo y establezca una comparación entre el líder, el sacerdote levítico y el pastor del Nuevo Testamento, y verá que las normas se parecen. Alabados al Señor, porque el Dios mismo que llamó a este sacerdocio es el mismo que nos llamó a ocupar en este momento. Pastores, obreras del Señor que han venido a este evento por enésima vez, porque esto ya ustedes lo saben, esta verdad ya ustedes las tienen confirmada, ustedes ya conocen todo esto. Por favor, clamemos a Dios que nos ayude, hagamos los correctivos, echemos de nosotros los defectos que de este tipo haya, sea sarna, sea empeine, sea joroba, sea quebradura de mano, de pie, lo que sea que inhabilite, que no le permita crecer este cincuentenario, este gran aniversario que
que celebramos es oportuno para uno ir de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Yo no sé qué maña o qué resabio está impidiendo su estatura que siga en avance. Porque usted se quedó en ese nivel siempre. Porque su congregación no crece. Porque siente celo que otro le hunde una iglesia cerquita. Porque nos han llamado a fijar hasta límites territoriales y geográficos. ¿Por qué? Porque el pastor pequeño, enano espiritual y ministerialmente siente miedo, porque adentro sabe que no está alimentando la grey como debe ser. Pero un pueblo alimentado, y aquí está un remanente de ello, un pueblo con hambre de Dios y un hombre que distribuye el pan de su Dios en un altar, la gente no dejará de oírlo. El pueblo acudirá, le dirán a otros: vamos, porque hay palabra de Jehová en el altar de mi iglesia, porque hay un hombre que está completo, no es un mutilado, no es un sobrado, es un hombre vertical, es un hombre que si dice que esta plata para comprar ese vaso, el vaso aparece. Que hermanos, hay que comprar esa lámpara aparece. No es posible, hermanos míos, que las iglesias se sigan quejando de hombres que recogen el dinero y luego no aparece la inversión de ellos. En un púlpito, hermanos, hubo pérdida, demuéstrela. Aquí hay personal contable que sabe que las matemáticas se manejan con números exactos. Si hay pérdida, hay que demostrarla, pero si hay ganancia, también hay que demostrarla. Hay que andar rectos delante del Dios del cielo. El sacerdote del antiguo pacto tenía que hacerlo. No podía andar chueco, ni jorobado, ni nada. Cuando este hombre lo vestían y lo paraban en un altar, todo el mundo veía y se veía que era un hombre sano físicamente. En su andar se notaba, en su actitud se notaba. No tenía defectos. Él levantaba las manos y le veían las manos completas como debe ser. No le sobraba un dedo ni le faltaba tampoco. Eran hombres rigurosamente seleccionados para ese fin. Que el Señor nos ayude en esta etapa, en estos nuevos 50 años que empezamos. Alabanza al nombre del Señor. Que en este nuevo ciclo que viene, el Dios de la gloria nos ayude, pastores, a dejar una generación de gente recta. No podemos dejar nosotros con esta palabra. Estamos diciéndole a ustedes que ustedes no pueden ser chuecos, ni enanos, ni torcidos, amén, ni sobrados. Dios nos va a ayudar. Y esta generación que va a pasar ahora tienen que andar rectamente delante del Dios del cielo, para que su ejemplo inspire a otros, y así nosotros nos iremos. Si el Señor se tardare, como lo hizo el hermano Ortiz, fue llamado, y otros más, podamos dejar este escenario a gente que ande con rectitud delante del Señor.